Buenos días, triadictos. Esto es Triatlón y otra droga en su episodio 85, un podcast donde Edu Vela y yo mismo se va a abrir. Te hablaremos sobre triatlón, sobre entrenamiento, nutrición, también materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores y en definitiva a todo aquello que rodea a este apasionante mundo. Y bueno, voy a saludar a Edu, que lo tengo al otro lado del micro. Edu, buenos días. Hola Sebas, ¿cómo estás, chaval? Nada, muy bien, aquí de Marte. De Marte, sí, de Marte. Ni te cases ni te embarques. Sí, Eso es sí. muy importante. Pues Muy nada, bien, aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ha ido el finde? bien, tío, bien. He podido entrenar bien, ha hecho buena temperatura, se puede entrenar, se puede salir tempranito sin mucho calor, con algo de fresquito y se puede aprovechar el día y la verdad es que muy bien. La semana pasada llegué a hacer 11 horas de entrenamiento y no, ni me lo creo. Y 11 no sé horas, si Dios. 11 horas, tío, espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, dije, me puse el objetivo de, venga, voy a intentar hacer las máximas horas porque disfruto mucho entrenando, tío, y la quedo muy contento, la verdad. Muy contento. Muy bien, tío. Pues eso está bien, 11 horitas. ¿Y qué Sí. objetivos tienes a partir de ahora? Bueno, pues lo primero es que saca un grupo de entrenamiento de fuerza, es decir, el mismo grupo que tengo de triatletas, atletas, corredores, les he integrado de momento una vez a la semana el entrenamiento de fuerza conmigo. Sí. Y luego, pues el objetivo es el primer objetivo a nivel laboral y el objetivo a nivel recreativo, digamos, es intentar llegar a Roquetas de Mar, que es el Campeonato de España el 8 de junio, con algo más de entrenamiento en el cuerpo, ¿no? Que entreno muy poquito, entonces, pues bueno, para coger las sensaciones, sobre todo para poder ser competitivo dentro de mi nivel. Entonces, ¿me estás diciendo que vas a Roquetas? Sí, para ver si te zurro, eso está claro. ¡Ostras, qué bueno! Pues entonces, allí va a haber batalla, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Sí, qué divertido va a ser, ¿no? Pero tú entras en 35 a 39 ya, sí, 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 ¿no? sí. Me quedé Oh, flipado tú eres de los... en Soria y dije, bueno, yo soy del grupo de edad de 30-34. Claro, porque No, tengo ya. 34, pero este año cumplo 35 y cuando llegué a Claro, recoger mi dorsal, no, estaban en la otra fila. oh, tío, entonces no vamos a pasar muy bien. Voy a tener que correr lo más rápido posible. Ah, pero es que piensas bajarte conmigo de la No, me bici. empiezo a bajarme delante de ti, por eso tengo que correr mucho. Voy a intentar correr lo más rápido posible el primer 2.500 para luego ya venir a la recta. Ostras, qué bueno. Pues nada, a ver, nos veremos allí. Yo Nah. este fin de semana voy a Pulpí y ya Ah, la al, siguiente, sí. al triatlón cross. Sí, bueno, pues voy de espectador. En principio iba a correrlo, pero dejé la bicicleta en mi mecánico de confianza y se le Sí. comenté así, bueno, véndela si puedes, que te compre una Orbea, tal. Y cuando eché mano me la había vendido, con lo cual no tengo bici de montaña. Madre mía, tenés que haberte callado, hostia. Sí, sí, no, bueno, tampoco, no, quería venderla realmente. Entonces, pues ahora no tengo bici de Sí. montaña, iba a ir al de Dualón y Triatlón Cross y Hmm. ahora no tengo bici, entonces no lo voy a hacer. Iré Bueno, a pues yo. Roquetas. Sí, sí. Dime, que no te No, digo. pues eso, que iré a Roquetas de Mar y ya está. Y posiblemente, bueno, terminaré la temporada en el campeonato de Yecla de relevos que siempre nos gusta hacerlo allí con el club y tal. Y poca Eso, cosa más. ¿cuándo cae? ¿Cuándo cae ese? Pues cae el último fin de semana de junio y creo que cae Uf, 31. me pilla siendo papá por segunda vez, así que yo creo Ah, que es estaré, verdad. estaré de vacaciones obligadas. Y no, yo lo que sí voy es el domingo al Triatlón de Cartagena. Ah, también va a Cartagena finalmente. Ah, bien, bien, bien. Claro, me apunté y bueno, tengo estos dos triatlones seguidos y ya, pues, como he comentado, haré un parón porque voy a ser papá por segunda vez y hasta que no me rearme otra vez, pues no haré Claro. actividad física porque al final siempre entrenamos, pero ya sin objetivo, No, hombre, entrenar por las entrenar y punto. prioridades cambian, está claro. Sobre todo en Claro, este último mes y primer mes ¿no? claro. antes de que nazca tu nuevo heredero o heredera. ¿Qué heredero o heredera? Me lo dijiste. Heredero, Heredero, ¿verdad? chico, Chico. sí. Así que nada, muy bien. Perfecto, pues nada, entonces ya lo que lo he dicho, nos veremos ya en Roquetas. Yo llevo un Muy par bien. de semanitas que, pues con el rollo de Roquetas, estoy entrenando el agua un poquillo más y la verdad que me estoy encontrando bastante bien, tío. Es lo que tiene, que al final, lo que siempre hablamos de que el entrenamiento, de que el músculo tiene memoria y tal, y llevo pues 2 o 3 semanas metiendo más de 2 sesiones semanales. Esta semana pasada metí 4 sesiones, esta semana me gustaría meter otras 4 sesiones de agua. Y ayer ya estuvimos haciendo una serie interesante, con buenos tiempos, con tiempos bastante buenos y nada, me da un poco de motivación para hacer una buena natación en Roqueta, a ver qué tal. Perfecto. Bueno, pues a ver cómo sale, ya está. Ya sabes que al final.
Siempre queda ahí. Donde hubo fuego siempre queda ceniza. No, hombre, y luego que al final, yo es que cada vez lo tengo más claro que un buen rendimiento en piscina no se corresponde con un buen rendimiento en agua abierta. En muchas ocasiones lo hemos hablado aquí en el podcast también. Entonces, Claro. en otros años, con un rendimiento mediocre en el agua, en piscina, sigue en agua abierta y nada bastante bien. A ver si Uf, este año, mejorándola un poquito en la piscina, puedo mejorar mucho más en agua abierta. A ver si esto se fuera por fin a compensar. a ver si hay un entrenamiento cruzado. Sí, sí, precisamente lo que vamos a hablar hoy. El tema. Correcto, correcto. Es el tema que vamos a sacar hoy. Bien hilado, bien El hilado. entrenamiento cruzado de sus claves. Dime. Digo que bien hilado eso. Sí, sí, lo he dejado nuevo. Bueno, pues eso, que vamos a hablar hoy de entrenamiento cruzado y sus claves. Vamos a dar unos toques de qué es el entrenamiento cruzado, la relación de los principios de entrenamiento. Eh, Al final vamos a intentar hablar de cada una de las disciplinas que se cruce, ¿vale? Hablando otra vez de lo que es el cruzarse el entrenamiento cruzado y luego pues unas conclusiones prácticas para que la gente pueda sacar su libreta, apuntarse lo que pueda hacer entrenando y ya está, ¿vale? Perfecto, pues si te parece, empezamos. Venga, muy bien. Venga, Pues pues empieza tú si empiezo quieres. yo. Perfecto, pues en Sí. primer lugar vamos a definir qué es el entrenamiento cruzado. Hemos encontrado un artículo en el blog de Ciclo Boyer que lo escribe Roberto Cejuela, que es bastante interesante y os lo dejaremos enlazado en las notas en la página web, en las notas de este podcast, por si alguien quiere echarle un vistacillo. Y bueno, de ahí hemos sacado bastante información para hablar hoy y además también aportaremos cosillas de nuestra cosecha, ¿no? Y bueno, y leyendo un poco lo que sería la definición de entrenamiento cruzado, podemos decir que implica realizar un entrenamiento con una serie de ejercicios para mejorar en otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, realizar ciclismo para mejorar nuestro rendimiento en carrera a pie, ¿no? Ujú. Y bueno, realmente esto es muy interesante porque con ese entrenamiento cruzado podemos mantener adaptaciones fisiológicas dentro de una actividad sin tener lesiones o evitando tener lesiones por sobreuso, ¿no? Correcto, correcto. Lo que siempre decimos que a lo mejor la repetición puede llevar a una lesión, pues como dices tú, salvaguardando o salvando otra disciplina o haciendo otro tipo de entrenamiento en otra disciplina, pues esa repetición no te lleva a un sobreuso y una posible lesión, ¿vale? Exacto. El otro día veía una charla y se veía una charla sobre lesiones y se obtuvieron resultados en un estudio observacional de que los corredores de trail running se lesionaban menos que los corredores de carretera, de asfalto. Y esto estaba asociado porque los corredores de trail, aunque hagan muchísimo más volumen en cuanto a tiempo, ¿no? Pero era volumen Sí, subiendo, bajando, andando, es decir, en claro, cierto modo se cruzaba el entrenamiento en cuanto a técnicamente, mejor dicho, porque al final estás corriendo o andando, ¿no? Pero técnicamente, la técnica no era siempre la misma, es lo que tú estás comentando, no era todo el rato igual y corriendo bien, por ejemplo, cuando tú te estás preparando un maratón, eso sí que es muy lesivo porque siempre el mismo gesto, prácticamente a la misma intensidad, todo el rato igual, y entonces claro. se producían más lesiones, con lo cual en esos casos es muy interesante introducir el entrenamiento cruzado, como veremos ahora a continuación. Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, y para seguir con este punto, tenemos que relacionar los principios del entrenamiento, ¿no? Para que podáis entender más o menos por dónde tiramos, ¿vale? Hemos puesto los dos más principales, ¿no? El principio de unidad funcional, que para que vosotros entendáis que el cuerpo es todo un uno, ¿vale? Es una cadena cinética desde los dedos de los pies hasta la cabeza, y entonces todo trabajamos en la misma unidad. Entonces, pues si se transfiere un gesto con otro, para que lo entendáis, ¿vale? Muchas veces hemos explicado a la hora de hacer, por ejemplo, una sentadilla, intentar hacerlo que la cadena cinética trabaje entera, ¿no? Que no sea extensión de cuádriceps, que al final solo estás haciendo una flexión-extensión de la rodilla, ¿no? Que sea todo, pues al final, un cuerpo, una función, Sí, una unidad. un solo movimiento, ¿vale? Exacto. Y luego también a nivel, ya no solo a nivel biomecánico, como estás comentando, también a nivel fisiológico, evidentemente, pero es que luego también a nivel mental. Es decir, un deportista que
que es nadador, por ejemplo, y que se mete todas las semanas 40.000 metros nadando, pues quizá haya Sí, momentos del año en que no le interese, porque está lejos de la competición, no le interese seguir acumulando metros nadando, y entonces a lo mejor le puede interesar, porque a nivel psicológico también es muy interesante, aunque a nivel físico lo soporte, pero a nivel psicológico es muy interesante a lo mejor meter un entrenamiento de ciclismo para mantener la capacidad aeróbica y poder acumular metros de entrenamiento, pero en otra, metros, perdón, volumen de entrenamiento, metros. pero Ujú, en otra disciplina diferente a la correcto, suya, porque a nivel psicológico también lo necesita, por eso que estamos comentando, claro, porque por el principio de unidad funcional de que el cuerpo funciona pues como un todo. correcto. Sí, sí, que no haya bloqueo mental, que suele Claro, pasar en los deportes como la natación. Inclusive también para el ciclismo, se puede hacer en ambos, ¿eh? Es decir, un ciclista que en mucho volumen, pues te puede meter muchos ciclistas en natación en pretemporada sí, para sí, sí. no iniciar, ¿sabes? Muy bien. Y bueno, luego está el principio de transferencia, ¿vale? Pues más o menos, y vamos a intentar que todo el entrenamiento cruzado que hablemos, no hablemos de transferencia, que nos ha costado, Dios ya ayuda, no sacar transferencia, pero sí, al final hay una transferencia, no estamos hablando de que si yo hago un volumen más alto en ciclismo, me va a transferir bien a la carrera, si hago a lo mejor natación de un tipo de una manera, puedo transferirla en regenerativo en el ciclismo, ¿vale? Y lo que acabas de decir tú, si a nivel psicológico transfieres positivamente realizar otro tipo de deporte cuando estás metido de lleno en la natación, por ejemplo, ¿vale? Claro, y que luego la transferencia puede ser positiva, es decir, que una Correcto. actividad beneficia a otra. Por ejemplo, eh, hablando de deportes de raqueta, un ejemplo muy, muy interesante es, por ejemplo, gente que hace ping-pong, por ejemplo, o pádel, mejor dicho, tiene una transferencia positiva al tenis, ¿no? Luego una Correcto. transferencia negativa, que sería lo contrario, que una actividad perjudica a la otra. Por ejemplo, haces tenis y entonces luego haces ping-pong. La transferencia es negativa porque es un toque mucho más sutil, ¿no? Y luego neutra, es Correcto. decir, que no interfiera. Y todo esto, ¿por qué lo decimos? Pues porque ese principio de transferencia, ese saber si la actividad que hacemos beneficia o perjudica a otra, es interesante a la hora de cruzar esas sesiones, de cruzarlas es decir, de introducirla en nuestro entrenamiento, mejor dicho. Si sabemos que una Mm. actividad es negativa para nuestra actividad principal, pues a lo mejor es mejor no introducirla e introducir una que sea positiva. Buscar entre todo el mare magnum, ¿no? de actividades que podemos realizar, buscar aquellas que tengan más transferencia positiva hacia nuestra actividad principal. Sería el toque de este principio, ¿no? Lo básico de este principio de transferencia. Correcto. Muy bien explicado. Perfecto. Y bueno, y podemos decir que ya pues, siguiendo con el tema del entrenamiento cruzado, pues puede ser un apropiado complemento durante los periodos, sobre todo, de rehabilitación de lesiones, ¿vale? O como has dicho tú, en periodo a lo mejor de sobreentrenamiento psicológico por fatiga, podemos trabajar el entrenamiento cruzado para poder desarrollar una disciplina que no podemos hacer, ¿vale? Como puede ser, yo que sé, hemos hablado de estar lesionado en carrera, pues a lo mejor trabajar el ciclismo y la natación o otro tipo la elíptica me viene ahora a la cabeza para poder seguir trabajando esa carrera a pie invisible, ¿vale? Porque Claro. digamos que al final no puedes correr y tienes que hacer otros deportes. En el triatlón, pues la especificidad se manifiesta en los deportes combinados, ¿no? Al final, el entrenamiento es cruzado. Siempre que entrenamos triatlón, al final estamos cruzando entrenamientos todos los días y siempre se beneficia, o casi siempre se beneficia, un deporte de otro, Claro, ¿vale? por eso se dice siempre que mucha gente dice el triatlón es uno de los deportes más completos. Claro, al final estás cruzando varias disciplinas y yo diría que es el ejemplo perfecto de entrenamiento cruzado, ¿no? Y es un beneficio que tenemos por ser triatletas realmente. Yo siempre se lo digo a los deportistas que se lesionan, es un error muy común que un deportista que se lesione, generalmente se lesionan para correr a pie, Sí, abandonen completamente de hacer, venga, o más que abandonen, pero psicológicamente también bajan mucho en los otros deportes. Y eso sí, no debería ser así. Yo se lo digo mucho a los deportistas, digo, pero si es que tenemos muchos frentes abiertos, ahora podemos trabajar otros frentes con mayor intensidad, es decir, ¿estás lesionado para correr a pie? Pues vamos a trabajar nadando, vamos a trabajar en bici para ser mejores ciclistas y mejores nadadores. Y ya meteremos la carrera a claro. pie posteriormente cuando podamos.
Correcto, eso yo también lo digo muchas veces. Claro. Aparte, y sobre todo en la disciplina de natación, que muchas veces por temporada de duatlón no lo sueles hacer y tal, porque quieres prepararte bien los duatlones o el campeonato de España, no sueles nadar, coño, te lesionas, pues bueno, pues este año, en lugar del objetivo principal que era hacer el duatlón y luego hacer triatlón, pues vamos a mejorar la natación bien, vamos a hacer un periodo de desarrollo de natación, como puedes ahora nadar casi todos los días, pues venga, tírale. Y luego el ciclismo, pues vas a ser un pedazo de ciclista, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues meter más volumen, Claro, ya en detrimento de la carrera a pie. claro, claro. Y bueno, y para terminar, para que haya un entrenamiento cruzado decente, hemos estado leyendo que el entrenamiento tiene que ser con altas intensidades, ¿vale? Sobre todo del ciclismo a la carrera. Pero bueno, luego lo explicaremos un poquito más por encima, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver la transferencia de cada segmento del triatlón, de tanto de natación como de ciclismo, como de carrera a pie, como como de fuerza, ¿no? Realmente. Vamos a ver qué interesante hoy hay que tener en cuenta a la hora de, pues, de introducir natación bueno, natación, cualquier disciplina para mejorar en otras, ¿no? Muy bien. Empezando con la natación, se sabe que en el entrenamiento de natación se mejora, bueno, vamos a mejorar de forma cardiovascular a nivel general y eso va a tener una transferencia positiva, ¿no? Va a ser interesante meter natación y meter bastante volumen en natación para mejorar en ciclismo, para mejorar en carrera a pie, es decir, podría ser en cierto modo un sustitutivo de la capacidad aeróbica, de mejorar la capacidad aeróbica tanto en ciclismo como en carrera a pie, además también de ser de poder introducir la natación de forma, entre comillas, terapéutica, ¿no? Para regenerar y ese tipo de cosas, ¿no, Edu? Sí, sí, perfecto. Yo lo digo muchas veces que el nadar te va a dar, pues como dices tú, una mejora de capacidad pulmonar, principalmente por el trabajo hipóxico que hay dentro del agua, ¿no? Que al fin y al cabo hay tiempo que no respira y eso es un trabajo hipóxico y mejora la capacidad pulmonar. Y luego, pues sí, pues te ayuda, si eres un nadador más o menos de nivel medio, te va a ayudar, pues hay sesiones, te van a ayudar a regenerar entrenamientos de ciclismo y de carrera impactantes y duros, ¿vale? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta siempre. Es complicado porque muchas veces cuesta mucho y a ti te pasará que venir de una sesión de ciclismo de carrera que vas crujido, perdido, meterte a nadar, a lo mejor es lo que menos ganas tienes, pero a veces es muy beneficioso. No estamos hablando de nadar, hacer una sesión de 2.500 metros, pero a lo mejor una sesión muy cortita, con ejercicios terapéuticos, como siempre hemos dicho, con Gambril, que ayuda mucho al nivel de recuperación muscular en la patada lateral. Pues mira, pues 800, 1200, no, depende del nivel que quiera, a lo mejor yo siempre me pongo a lo mejor 1000 metros variados, que también ayuda, o un nado con pool, cualquier cosa que haga que Sí, aparte te ayude a borrar ese entrenamiento de ciclismo duro y aparte te va a ayudar luego, si luego sales y te gusta estirar, pues puedes hacer una sesión de estiramientos post la natación que te viene, o foam roller también después de nadar, ¿sabes? Te puede integrar sí, varias es un cositas. poco. Ahí el problema sería empezar, ¿no? Vienes de correr y vienes cascado Uh-huh. perdido y meterte a nadar da pereza. Pero una vez que te has metido y llevas 100 metros, ya casi que. Entonces no tienes ganas de salirte. De hecho, a mí me pasa mucho que a lo mejor digo, venga, estamos nadando y ahora vamos a hacer al final 1000 metros para completar volumen, para meter a lo mejor algo de hipopsico 3, que me gusta mucho meterlo, de crawl travesía o ese tipo de cosas. Y empiezas a nadar y dices, madre mía, ahora 800 metros, 1000 metros, y me da una pereza tremenda. Pero cuando arranco y llevo 500, 600 metros, digo, es que no quiero ni parar, porque entonces te empiezas a encontrar bien, ¿no? La musculatura empieza Claro, entre comillas, calentarse, ¿no? Y adaptarse a ese gesto, y yo entonces no quiero parar. Y bueno, y un poco ya. es lo que puede suceder aquí. Correcto, correcto, sí, nos pasa a todos eso. Bueno, y luego, siguiendo con las transferencias, tenemos el ciclismo a carrera a pie, ¿vale? Pues vamos a explicar un poco el tipo digamos, de enlace que tiene, ¿vale? La acción muscular del pedaleo en el ciclismo es concéntrico y los músculos implicados que usamos principalmente son el cuádriceps y el gemelo, ¿vale? En la carrera, el tipo de contracción muscular es concéntrica excéntrica y los músculos implicados son el aductor, el semitendinoso, el bíceps femoral y el semimembranoso. Pues conociendo este tipo de implicaciones musculares, sabemos que un entrenamiento al final va a ejercer de mejora uno del otro y viceversa, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los grupos musculares son muy parecidos y puedes desarrollar una disciplina con otra, ¿vale? Siempre y cuando el entrenamiento interválico sea de alta intensidad, ¿vale? Sean entrenamientos con intensidades bastante altas para poder
crear una buena cruzada, ¿vale? Un buen entrenamiento cruzado. Sí, aquí básicamente podemos resumir que tanto bici como correr, aunque son contracciones diferentes, regímenes de contracción Uh-huh. diferentes, pero al final trabajas con las piernas, ¿no? Y al trabajar con las piernas, pues el entrenamiento de uno va a beneficiar al entrenamiento de otro. Aunque realmente la carrera a pie, perdón, el ciclismo, un excesivo ciclismo en carrera a pie, pues puede ser también perjudicial porque realmente el régimen de contracción es diferente y el reflejo miotático ese que los ciclistas tienen tan poco desarrollado, pues al hacer la bici no se potencia, ¿sabes? Entonces, Correcto. claro, también hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, al final, si somos triatletas, pues Estamos adaptados a todo eso. y habrá que hacerlo, porque es que no tienes Claro, más, no hay claro. más tu tía. Otra cosa es que seas corredor de fondo, imagínate un maratoniano, y entonces digas, bueno, es que ahora en periodo específico, como quiero meter en vez de, no sé, 8 horas o 10 horas de carrera a pie, quiero meter 15 horas de volumen, voy a meter 2 sesiones de 2 horas y media De de ciclismo. ciclismo. Pues yo en ese caso no sería interesante para subir esa capacidad aeróbica, porque el ciclismo pues no tiene una transferencia en cuanto a la técnica a correr a pie. Pero en triatletas, como estamos adaptados a eso y tenemos que hacerlo, pues sí que puede venir bien. De hecho, se utiliza mucho el ciclismo como sustitutivo. Yo lo utilizo mucho como un sustitutivo de una sesión de carrera a pie que a lo mejor tienen molestias, ¿no? O Mm. incluso en periodos de lesiones, como hemos hablado ya. El ciclismo Inclusive, es lo más yo lo importante. he estado usando, porque ahora la gente está entrenando para Ironman, pues para trabajar mucho volumen en la bicicleta y no tanto en carrera a pie, aunque la carrera a pie es muy importante porque en el Ironman al final la carrera a pie es lo que determina, pero como creo que es muy complicado que un triatleta pueda correr o puede doblar una sesión de carrera a pie al final para poder trabajar Ironman, ese trabajo de volumen alto, de trabajo capacidad aeróbica, digamos, de aeróbica total, de aeróbica general, digamos, lo podemos hacer encima de la bicicleta y luego se va a transferir muy bien a la carrera a pie, o por lo menos es lo que yo creo. Ujú. No, sí, ¿Entiendes lo que te quiero sí, decir? sí, está claro. De hecho, cuando estuvimos en la... Fue en el creo que estuve contigo también. ¿En el En simposio? el simposio, exacto. La charla que hizo Jaime Menéndez de Luarca abogaba mucho por eso, Hmm. por meter mucho volumen en bici y luego las transiciones que sean de bajo volumen a pie, ¿no? A pie, Porque, sí. claro, realmente era Hay, muy chocante meter mucho volumen después de hacer mucha bici. Ahí discrepo en el sentido de que a lo mejor nos salimos un poco del tema, pero sí creo que para una persona que ha hecho un trabajo de Ironman varios años, ese tipo de entrenamiento sería muy, muy bueno, porque él ya conoce la sensación de correr después de hacer 180. Pero una persona que a lo mejor es su segundo o su primer Ironman, no es, yo creo que a lo mejor puede ser también contraindicado, que puedes pasarlo de vueltas. Pero a nivel psicológico, yo creo que enfrentarse después de hacer una bicicleta larga, ponte 4 horas, a 1 hora y 5, 1 hora 10, no más, de carrera a pie, por no enfrentarse a un volumen de 15, 20 kilómetros, yo creo que sería algo más, sobre todo psicológicamente, ¿no, Sebas? Porque al final Sí, el deportista, la larga distancia es es todo mental, es mental. psicológico, Y claro. luego Entonces, enfrentarse a eso que te diga el propio deportista, he hecho 5 horas 30 de entrenamiento y lo he podido terminar. Eso ayuda muchísimo, ¿sabes? en verdad sí, porque luego realmente al final mentalmente eso te va a potenciar mucho y luego también para el tema de entrenar la alimentación. Si tú te coges una Correcto, situación es parecida a la competición y haces 4 horas claro. de bici o 5 horas de bici y te vas a correr y haces hora y media a pie, pues un entrenamiento muy duro, un entrenamiento muy jodido que prácticamente, bueno, no estás haciendo el Ironman, pero estás haciendo un volumen muy alto y la Mm. alimentación la puedes entrenar bastante bien, ¿no? Y bueno, Yo sí, creo que eso lo puedes hacer siempre luego controlando las cargas posteriores, es decir, evidentemente, claro, sí, sí. sabemos que eso te va a dejar vacío, ¿vale? Va a hacer mucha mella y a lo mejor vas a necesitar lo que hemos hablado ahora, pues a lo mejor las siguientes semanas un entrenamiento regenerativo cruzado de ciclismo y de natación para poder asimilar esa carga, ¿vale? Entonces, yo creo que si siempre que lo tengas bien planificado y sabiendo que lo puedes hacer a lo mejor 30 días antes o 25 días antes del día clave para tú tener esa resaca de la memoria, es decir, he podido hacer ese tipo de entrenamiento, yo creo que puede ser muy beneficioso para el triatleta, Claro, 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 claro. ¿vale? Eso Muy está, bien, está claro. Venga, más dime. cosas. No, más cosas.
Nada, pues ahora, y bueno, y para terminar, la transferencia del entrenamiento de fuerza. Siempre hemos hablado de que la fuerza es primordial y yo creo que todo lo que hemos hablado es lo que más se cruza en las tres disciplinas, ¿no? Trabajar fuerza, como lo has puesto tú aquí, es el entrenamiento estrella para la natación, para agarrar agua, para el ciclismo, para meter más vatios y para la carrera a pie, para poder aumentar zancada y mantenerse ese aumento de zancada, ¿no? Sí. Y luego has puesto las tres cosas claves, ¿no? Evitar lesiones, tener fuerza a nivel estructural te va a ayudar a soportar mejor el gesto y evitar, pues a lo mejor que tenga una sobrecarga y esa sobrecarga pasa a ser lesiva. Economía del gesto, lo que acabo de decir, ¿vale? Y esto lo has puesto tú, que lo has visto en el curso, ¿no? Que estás haciendo de Drive, que, bueno, hablaste en tu podcast, que es soportar más cargas, ¿no? Es decir, a mayor entrenamiento de fuerza, el cuerpo puede soportar mayor carga de entrenamiento. Sí, y lo que más me implicó a mí es los cambios bruscos. Eso no... Lo sabes como entrenador, pero nunca lo has oído como que te lo hayan dicho. Sí, no, además que estaba en cierto modo fundamentado. Era un estudio sobre un equipo de curling, se dice curling, no sé si es curling. La especialidad no me acuerdo, era una especialidad esta que era parecida a hockey patines o algo así, que creo que es australiano. Bueno, pues había un estudio acerca de entrenar fuerza en este deporte y se veía como la gente que estaba más fuerte, ojo, cuando hablamos de entrenar fuerza hablamos de ser más fuerte. El hecho de entrenar fuerza por entrenar fuerza no te va a hacer mejorar, sino el hecho de entrenar fuerza y mejorar los valores de fuerza. Y entonces me parece que era, esto lo estoy diciendo de memoria y a lo mejor corro el riesgo de equivocarme, era que la gente que tenía más peso muerto, más RM en peso muerto, es decir, era más fuerte en el peso muerto, era capaz de soportar más cargas de entrenamiento y luego aparte era capaz de llevar a cabo modificaciones más bruscas del entrenamiento sin lesionarse. Y esto es muy interesante porque ¿quién no se ha equivocado en una semana de entrenamiento y ha entrenado de más? Un día se ha ido en bici y la ha liado parda y en vez de 2 horas ha hecho 4, o en lugar de hacer las series de 1000 a 16000 a 325 que tenías marcados, se te ha ido la cabeza en 2 de ellos, en los 2 últimos, y la ha hecho 315, yo qué sé, por ejemplo. Pues al final Sí. todas esas modificaciones bruscas de la carga de entrenamiento, pues al final son riesgos de lesión y si eres fuerte, eres más fuerte que antes, ¿no? O tienes mayores niveles de fuerza, y en este caso hablaban del peso muerto, porque al final tienes que coger un gesto para poder conocer esa fuerza, ¿no? Pues Uh-huh. tenías más posibilidades de no lesionarte, eras capaz de soportar mejor esas oscilaciones bruscas de carga, es decir, eras capaz de violar mejor el principio de progresividad, ¿no? Del entrenamiento. Correcto, correcto. Sí, sí, no, me parece una conclusión muy acertada. Y Y bueno, y luego he puesto ahí aquí que se nos ha olvidado, no sé, porque va dentro del entrenamiento de fuerza, el core, ¿no? El trabajo de estabilidad de cadera, de transverso de abdomen, de oblicuo, de glúteo medio, etcétera. Todo eso es muy importante para, como dices tú también, dentro del entrenamiento de fuerza te ayudará luego a soportar cargas, a evitar lesiones, etcétera, ¿vale? claro, y matizando lo del entrenamiento de fuerza, al final, cuando hablamos de entrenamiento cruzado, pues la verdad que Mm. se hace evidente decir, bueno, es que si hoy no puedo hacer 3 horas de bici y ya hago hora y media a pie, pues va a tener un beneficio en el ciclismo, ¿no? Porque eso es, bueno, más o menos es algo que la gente sin necesidad de escuchar nada o de leer nada lo puede intuir. Pero el tema de la Sí. fuerza es, hemos dicho, bueno, lo hemos puesto aquí el entrenamiento cruzado de estrella justamente porque son gestos que son diferentes realmente. ¿Cómo puede ser que hacer una sesión de 45 minutos de fuerza donde metas, no sé, sentadillas, dominadas, una arrancada con un kettlebell, por ejemplo, y yo qué sé, y algo de core, como tú has comentado? ¿Cómo puede Mm. ser que ese tipo de entrenamiento tan pausado y que apenas sube la frecuencia cardíaca, cómo puede ser que tenga un beneficio en el resto de segmentos y además en todo? Entonces, claro, ahí donde está, yo pienso que aquí es donde está el entrenamiento estrella de entrenamiento cruzado, ¿no? El entrenamiento de fuerza, porque son actividades que realmente son diferentes totalmente a nuestros deportes en cuestión. Correcto, correcto. Por eso lo hemos dicho entrenamiento estrella. Sí, Claro. señor. Muy bien. Y para ya terminar el episodio, vamos a hablar de unas conclusiones prácticas, ¿vale? Para que saquéis la libreta y apuntéis más o menos lo que podéis hacer para hacer un entrenamiento cruzado 100%, ¿vale? Ujú. Bueno, lo hemos estado hablando, el volumen en bici y carrera, ¿vale?
podemos trabajar, meter más volumen en bicicleta o natación para ganar capacidad aeróbica general, ¿vale? Ya que pues en la carrera a pie cuesta bastante trabajar ese tipo de capacidad y meter muchos minutos, muchos kilómetros a pie. Y bueno, puede ser un buen entrenamiento cruzado. Lo que hemos hablado antes de la natación, que puede ser a nivel terapéutico, regenerar, ayudar a que la musculatura se adapte al entrenamiento que has hecho con anterioridad y te ayude a recuperar. Inclusive yo no lo metería como entrenamiento cruzado, pero sí el foam roller, yo creo que lo podemos incluir como también terapéutico a nivel post natación o post series, ¿no? Al final no se llega a ser entrenamiento, pero se puede cruzar, ¿no? Te ayuda a regenerar y al final, a lo mejor, al día siguiente puedes hacer una sesión de intensidad otra vez de ciclismo o a lo mejor no la misma, pero a lo mejor sí puedes hacer una transición, ¿vale? ¿Ok? Sí. ¿Vale? Bueno, sigue tú, venga, tírale, si no me voy a decirlo yo todo. No tiene ganas de trabajar esta mañana, macho. Vale. También, como conclusión final práctica, tenemos que tener en cuenta las características individuales de cada uno de nosotros. Si somos buenos nadadores, pues a lo mejor podemos decir lo que has dicho, podemos hacer lo que has dicho tú antes, Edu, de pegarnos 2000 metros nadando para soltar de una sesión de carrera a pie. Si somos malos nadadores, pues meternos al agua pues nos va a resultar un suplicio y posiblemente suponga una carga adicional al entrenamiento que ya hemos hecho, con lo cual pues hay que ver las condiciones individuales del deportista a la hora de cruzar el entrenamiento. Y luego, a menor nivel, más beneficios vamos a obtener del entrenamiento cruzado. Esto también lo sabemos. Una persona que está empezando en el deporte, si le metes cualquier tipo de entrenamiento, va a mejorar en todo. Esto es así. Conforme vaya avanzando, y esto es lo complicado del entrenamiento, es que conforme vaya avanzando en su nivel, pues tendrá que especificar mucho más el entrenamiento y si quiere mejorar a pie tendrá que trabajar mucho a pie y si quiere mejorar en bici tendrá que trabajar mucho en bici. Pero al principio, en gente de menos nivel, pues el entrenamiento cruzado pues tiene mayores beneficios. Y si te parece, digo yo la quinta y tú la sexta y así nos repartimos la faena. Venga, me parece bien. También a nivel psicológico, ¿no? A nivel psicológico es muy interesante, como lo hemos estado hablando, y podemos en triatlón introducir microciclos de desarrollo de una especialidad para reducir la carga a nivel psicológico y vamos a tener los beneficios del entrenamiento cruzado en esas semanas de entrenamiento. Por ejemplo, hacer 2 semanas de carga nadando, luego a lo mejor una semana de carga en bici y una semana de carga a pie, y eso vamos a poder, a ver, ¿cómo explico esto? Eso el entrenamiento cruzado nos va a permitir esas licencias, ¿no? Hacer ese tipo de cosas de meter más carga una semana que en otra y hacer que a nivel psicológico el deportista pues esté pues mejor preparado, ¿no? Y no les resulte tan cargante el entrenamiento. Correcto, lo que hemos hablado antes, que a nivel fisiológico es importante, pero a nivel psicológico también, ¿vale? Yo creo que ambos van unidos. Y por último, las lesiones, ¿vale? Podemos seguir entrenando. Está lesionado, por ejemplo, no puedes correr y pues es lo que hemos dicho, podemos hacer un desarrollo de ciclismo y de carrera, de natación, perdón, y luego, sorprendentemente, muchas veces, en 4, 5, 6 semanas, ponerte a puesta a punto buena de carrera a pie y correr a lo mejor igual o más rápido, inclusive que cuando te lesionaste, ¿vale? Aquí voy a dejar dejamos un enlace del blog de Jaime de Luarca, que habla de ese tipo habla de una experiencia que ha tenido él con algún deportista que no podía correr, metió más natación, bueno, lo leeréis, ¿vale? Y luego corría muchísimo más rápido que cuando se lesionó, o igual de rápido, ¿vale? Que eso es esencial, ¿vale? Sí, pues y como conclusión final yo creo que podemos dejar ese mensaje que tú acabas de decir, que cuando os lesionéis de lo que sea, no os vengáis abajo, no creáis que ya está todo perdido y que la temporada está perdida, sino que vamos a utilizar el entrenamiento cruzado como una forma de mejorar en el deporte en el que estamos lesionados y al final luego llegamos porque al final casi siempre las lesiones son corriendo a pie, pues en 3-4 semanas haciendo entrenamiento más específico para nuestra modalidad, pues vamos a alcanzar prácticamente los mismos resultados que antes, ¿no? Entonces, pues vamos a aprovechar esas bondades y a darle caña. Eso es. Pues muy bien, chaval, pues ya está, ¿no? Yo creo que hemos hecho aquí un
un buen episodio. Sí, vamos a despedir ya el programa y que ya son las 8:30 de la mañana y hay que seguir con el día, ¿no? Venga, muy bien, tírale. Claro que sí, venga, pues ya está, pues nos despedimos. Y recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha de podcasting, incluida también Spotify. Y nada, bueno, nada por nuestra parte. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo desde Caravaca y hasta el próximo miércoles. Venga, nos vemos. Hasta luego.